nos quedó pendiente esta clase, por eso quería darla, porque habíamos hablado de la primer parte de, habíamos visto la primera parte de la clase, las 10 tribus perdidas de Israel. Incluso había unos videos que los tuvimos que pasar muy rápido porque ya no había tiempo también, no los voy a pasar nomás, quizás paso uno, si es que nos da tiempo. Y, me olvidé de esto. Y seguir y terminar, por lo menos avanzar un poquito más con esta segunda parte de dónde están las tribus perdidas de Israel y si algún día van a regresar o no van a regresar. Una clase muy, muy interesante. Vamos a hacer también un resumen porque es muy larga. Pero ya habíamos visto varias cosas. La que no pudo escuchar la primera clase me la pida, con mucho gusto se la mandamos para que escuchen la primera clase. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte. Hubo un rabino muy importante. Él era el rabino en Holanda. Se llamaba Menashe ben Israel. Él habló mucho de las 10 tribus perdidas también. Y él fue muy famoso, es un rabino, fue muy famoso, uno de los más famosos rabinos sefaradíes que estaban en Ámsterdam, vivía en Ámsterdam, en Holanda. Rab Menashe ben Israel, incluso él era vecino de un pintor muy famoso, porque por eso tenemos la pintura de él, no había fotos, ¿no? Pero estaba la pintura de él porque era vecino y amigo de un pintor muy famoso, que era puerta con puerta, vecino con él, y ese pintor se llama, ahora lo van a ver, ahorita se lo voy a mostrar, Rembrandt, ¿sí? Él era vecino. Rembrandt vivía en el barrio judío de Holanda. Y está su casa hasta hoy en día. Si uno va ahí a Holanda y va a Ámsterdam, está muy cerca de donde también la casa donde vivía Ana Frank. Está también ahí la casa donde vivía Rembrandt. Vecino era el Rab Menashe ben Israel. Y él pintó muchos cuadros de judíos también. Hay muchos cuadros de judíos porque él los veía todos los días, ¿no? Y era muy amigo del Rab Menashe ben Israel. Por eso un día le pidió que lo deje retratar, y se dejó retratar el rabino, y por eso tenemos la imagen del Rab Menashe ben Israel, que ahora volvemos para atrás para explicar esto. Ok, el Rab Menashe ben Israel, como dijimos, escribió un libro. El libro se llama Mikve Israel, ¿no? No de Mikve de Atevilá, sino de Tikvah, ¿no? Esperanza, la esperanza de Israel. Incluso lo escribió en español también, porque, bueno, porque él venía sus papás venían de descendientes de los expulsados de España. Entonces, en ladino lo había escrito este libro. Él escribió, ahí explica que los descendientes de algunas tribus de Israel, no de todas, de algunas tribus de Israel, incluso habían llegado también al continente americano, antes de que Colón descubriera América. Claro, cuando Colón llegó a América, había indios. ¿De dónde salieron los indios? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, pero había gente, estaba todo poblado, prácticamente desde el norte de Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Todo estaba poblado, no es que descubrió un lugar, un continente sin gente. Algunos lugares estaban medio despoblados, pero la mayoría de los lugares estaban poblados. Entonces, incluso él trae ahí varios paralelismos religiosos entre algunas tribus indígenas y las costumbres del pueblo de Israel. Hay muchas cosas parecidas. Este es el retrato que había hecho Rembrandt sobre este rabino. Así se vestían antes, en esa época. Él estaba convencido de que la restauración de Israel no podría venir. Quiere decir, el Mashiach, la Geulá de Israel, no puede venir sino hasta que hubieran Yehudim en todos los rincones del mundo. Ahí es cuando, porque los Yehudim tienen que hacer tikkun. En cada lugar, a veces no sabemos, pero si un Yehudí está en un lugar es porque tiene que hacer algún tikkun, algún arreglo, se llama tikkun olam.
en ese preciso lugar. Y hasta que no vengan, hasta que no estén los judíos por todo el mundo, no iba a venir. Por eso él también había insistido mucho. Fue el que después de 365 años en Inglaterra habían expulsado a los judíos en el año 1291. El rey Enrique I había expulsado a los judíos, y después de 365 años de no haber judíos abiertamente, quizás ocultamente había, él fue el que viajó, este Rab nació en Israel, viajó a Inglaterra, se entrevistó con el Oliver Cromwell, que era en ese momento como el primer ministro, y los convenció y aceptaron para que vuelvan los judíos después de 365 años a vivir, porque él decía, hasta que no haya judíos en Inglaterra y en todo el mundo, no va a venir el Mashiach, no va a venir la Geulá. Bueno, y él, ocurrió algo, él por eso escribió este libro, también está en inglés, Hope Israel, que es decir, la esperanza de Israel, Mikveh Israel, como dijimos, y él escribió sobre un suceso que le había pasado. Eso fue en septiembre de 1644, aquí hay lugar si quieren, ¿cómo están? Bienvenidos. En Ámsterdam, que llegó una persona que venía de América, se llamaba Antonio de Montesinos. Él era un español que había regresado a Europa después de haber hecho su fortuna en América Latina, ¿sí? Durante casi 10 años. En realidad, este Montesinos era un marrano, era un anús, ¿sí? Un judío oculto. Pero en Ámsterdam ahí se podía abiertamente, o sea, en España, en Portugal, ahí tenía que ser ocultos, pero como dijimos, en Italia o en Ámsterdam, en Holanda, ahí no había problema, uno podía abiertamente demostrar su judaísmo. Entonces él, cuando llegó, se llamaba Aaron Levi, su verdadero nombre, solamente que ocultamente tenía otro nombre que era Antonio de Montesinos. Él llegó a Ámsterdam, directamente baja del barco y se va directo a la casa del rabino Menashe ben Israel a contarle lo que le había sucedido, a relatarles una historia que le había sucedido. Le contó que hacía 2 años él estaba haciendo una exploración en la región ecuatorial, en la zona del Ecuador. Tenía con un grupo de exploradores y habían hecho un viaje en la montaña, un viaje en burro, a una lejana provincia también entre Ecuador y Perú, y tenía junto varios indígenas que lo acompañaban, eran como los guías, y él contó que mientras iban caminando en la cordillera, de repente llegó un viento inesperado que tuvieron que detenerse, no pudieron seguir avanzando. Entonces los indígenas empezaron a murmurar. Él estaba ahí porque los llevaba no solamente para guía, sino también para traductor, cuando llegaban con los indios para poder traducirle. Y empezaron a murmurar entre ellos. Él contó y después le dijo, bueno, ¿qué están diciendo? Que toda la tormenta que está ahora, en este momento que nos tenemos que refugiar, es un castigo de Dios por la manera en que los españoles trataban al pueblo sagrado. Así escuchó él que murmuraban los indios, que porque trataron mal al pueblo sagrado y por eso entonces era esta tormenta. Entonces, finalmente, al final el viento ese se detuvo y los viajeros reanudaron su camino. Pero él estaba contando todo esto al Rab Menashe ben Israel. Este Montesinos siguió contando que varias semanas después, tras su regreso a Ecuador, al final la Inquisición lo detuvo por ser sospechoso de judaizante, porque no se olviden que en América también estaba la Inquisición. Entonces a él lo descubrieron como que estaban haciendo cosas diferentes, cosas que parecían a costumbres judías, lo detuvieron y estaba en la cárcel, lo mandan a la cárcel. Y ahí se puso a reflexionar sobre ese comentario que había escuchado de los indios. ¿Cómo? ¿Y cómo no les pregunté en ese momento? ¿A qué pueblo sagrado se refirieron? ¿Cómo no les pregunté? Y ahí empezó y dijo que si él salía en libertad iba a ir en busca de ver a quién se refería a ese pueblo sagrado. Bueno, afortunadamente no tuvo que esperar mucho tiempo y la Inquisición lo liberó por falta de pruebas, aunque él era un judío oculto, y inmediatamente cuando sale de la cárcel va a buscar a los indios y le pidió que por favor le dijeran y que lo condujeran hacia ese pueblo sagrado, a ver quiénes eran. Bueno, los indios esos habían dudado y él le explicó que no duden, que yo pertenezco a ese mismo pueblo sagrado y quiero que me lleguen. Bueno, al final, se quedaron asombrados. ¿Estás hablando de Colón? No, estamos hablando mucho después de Colón.
Estamos hablando ya después del tiempo. Asombrados y admirados, los indios no dudaron. Entonces, después de 3 días, se partieron ahí por las montañas con este Montesino, rumbo por la cordillera, hasta que al final alcanzaron un pequeño así valle a orillas de un bosque, y ahí los guías, esos indios, se detuvieron y empezaron a emitir sonidos, a hacer sonidos. Entonces, todo esto lo está contando al rabino Menashe ben Israel, Antonio de Montesinos, en Ámsterdam. Al cabo de unos minutos aparecieron 4 indios, ¿sí? Y estaban enojados porque estaban ante la presencia de un europeo. Él era como un europeo, venía de España, y al final empezaron a hablar entre ellos, y le dijeron que este pertenecía, que no te preocupes, que no nos va a hacer nada, él pertenece al pueblo sagrado. Y al final me dieron la bienvenida inmediatamente cuando les dijeron a los otros indios que yo pertenecía al pueblo sagrado. Inmediatamente lo primero que me saludaron fue Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ahora, ¿qué pasó? Él estaba contando esto. Ahora, cuando luego lo encaminaron hacia una aldea, y allí los guías, estos eran intérpretes. Entonces estaban los ancianos de la tribu, los más ancianos de la tribu, le relataron su historia, de dónde venían o cómo llegaron. Entonces ellos, y esto está en el libro Mikveh Israel, que escribió el Rab Menashe ben Israel, como dijimos. Ellos contaron que ellos eran descendientes de la tribu perdida de Reubén, ¿sí? de hace 1500 años, 2000 años en ese momento. Sí. Y le dijeron que ahí, así, en esa selva, llevaban varios siglos viviendo en aquella jungla. Siempre les contaron que siempre habían soñado con establecer algún contacto con el pueblo ancestral judío. Pensaron que el pueblo judío ya no existía más. Pensaron que eran los últimos, el resto de los judíos. Y ahora, después de recibir a uno de sus hermanos, entonces su sueño finalmente quizás ahora podría ser realizado. Ellos anhelaban ser instruidos en la Torá, porque no tenían Torá. Como después de 2000 años, generación tras generación, no se puede transmitir Torá si no hay un rabino, si no hay alguien que pueda transmitir. Entonces, Montesinos le prometió que él, cuando regrese a su país, haría lo posible para hacer eso. Bueno, y después, al poco tiempo, él partió para Europa, y así fue cuando llegó directamente a la casa de este Rab, Menashe ben Israel. La tumba está en Holanda. Como dijimos antes, que vengan todavía algunas señoras, Menashe ben Israel, un rabino muy importante en Ámsterdam, que él era vecino, por eso tenemos la pintura de él. Él era vecino de un pintor muy famoso y era muy amigo, se llama Rembrandt, el pintor. ¿Sí? Entonces, él era su vecino de Rembrandt y por eso lo pintó a él. En la casa de Rembrandt, hoy en día, donde está en Holanda, ahí vivía junto a él Rab Menashe ben Israel. Entonces, él contó todo esto cuando apenas llegó con el Rab Menashe ben Israel, y cuando contó esto, los que estaban ahí se quedaron fascinados ante todo este suceso. Y ahora entonces, en el último rincón del mundo, nunca se imaginaban que ahí se descubría todavía un remanente del pueblo de Israel. Al principio el Rab Menashe ben Israel empezó a dudar un poco de su relato, pero luego de reconocer que los indios esos de Montesinos que dijo podrían pertenecer realmente a alguna de las tribus perdidas de Israel, entonces se decidió a escribir este libro, como dijimos, Mikveh Israel. Él decidió escribir este libro, Mikveh Israel, con toda esa historia que había publicado. ¿Cómo? ¿A él le decían Manuel Díaz Oreiro? No, su verdadero nombre era Manuel Díaz Oreiro. Ese Rab Menashe ben Israel, su nombre de marrano, porque después cuando llegaron a Holanda volvieron a su verdadero nombre, pero el nombre que él llevaba era Manuel Díaz Oreiro, exactamente, o sea, el nombre antiguo. Que algo tenían que creían que eran. Ahora vamos a ver, exactamente. Incluso también, ahora vamos a ver otra cosa, por esas fechas había un predicador en Inglaterra llamado Tomás Thornwood se llamaba. Él publicó una obra titulada que se llama Los judíos en América y la probabilidad de que los indios o algunas tribus de los indios sean judíos. Así, un libro que había publicado en ese momento en Inglaterra. Pero lo más sorprendente de todo esto fue que lo que había declarado en esa época el filósofo inglés William Penn, era muy famoso un filósofo, él fue quien fundó Pensilvania. Por eso se llama Pensilvania, por William Penn. Él era un filósofo inglés, y él dijo
que son muchas las similitudes y las costumbres que hay entre las costumbres judías y las costumbres indias, que vamos a ver algunas de esas costumbres. Por dar algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ver algunas de estas costumbres. No quiere decir que todos los indios sean. Hay ciertas tribus que venían de las tribus perdidas de Israel, ciertas tribus de indios. Por dar algunas... ¿Usted sabe por qué se perdieron las tribus? Ya, eso lo dimos en la primera clase, justamente. Te lo voy a mandar para que la escuches, porque ahí explicamos cómo se perdieron, quién fue el qué rey fue todo. Ahí dimos toda la primera clase era de eso. La voy a mandar, está muy interesante para que la que no escuchó la primera clase, esta es la segunda parte, para que la escuchen, está muy interesante. Por dar algunos ejemplos, vean algunas de estas costumbres o ceremonias o ritos que tenían los indios, que aparentemente tienen, sí, creencia en algún origen común con las leyes judías. Sí, entre los preceptos de los indios, algunos figuran, por ejemplo, hacer frecuentes sumergidas en ríos o manantiales. ¿Ok? Esa fue una de las costumbres que tienen. Otra es, no beben sangre, aunque sí vimos en algunas tribus de los indios que hacían ofrendas humanas, ¿sí? Ciertas tribus no beben sangre. Observar ciertos días de ayuno. Por ejemplo, esto está impresionante. Tienen la costumbre de las viudas indias que mueren sin hijos, pueden casarse solo con el consentimiento de su cuñado. Si no, no se pueden casar, a menos que se case con su cuñado. Ofrecer las primicias de las cosechas a los dioses, porque no se olviden que también las tribus que antes de que los sean exiliados también hacían Avodah Zará, tenían idolatría, como lo vimos en la clase anterior. Las almas de los muertos, por ejemplo, se reúnen con sus antepasados. Ellos dicen que los suicidas no tienen acceso al reino de los padres, ¿no? O las mujeres, por ejemplo, en sus periodos impuras, debían estar en tiendas separadas durante la menstruación y los 3 meses siguientes al parto. Era otra de las costumbres que tenían los indios. El tótem que llevaba, también era como un dios, ¿no? Consistía en una caja de madera que nunca debía tocar el suelo. O sea, como en los tiempos del Bet HaMikdash, cuando llevaban el Arón HaKodesh. Y así, muchas cosas, varias tenían, por ejemplo, como dijimos, tenían templos y objetos sagrados que llevaban consigo cuando iban a las campañas guerreras. Para los indios, por ejemplo, las almas, dijimos, de los muertos, ellos dice que se reunían con los predecesores en el campamento de sus antepasados. Así, bueno, tienen esas creencias y varias cosas, como dijimos. Los sacerdotes indios, por ejemplo, tenían que vestir con pieles blancas, ¿no? Cuando eran las sagradas solemnidades, como un tipo Cohen Gadol. Pero lo básico no, Brit Milá y No, eso no. Los días de luna nueva, por ejemplo, se realizaban unas ceremonias, tipo Rosh Hodesh, cuando salía la luna, cuando empezaba a salir. Y muchas costumbres así, tenían costumbres de la época de los shofetim, la época de los jueces, no de la época después del Bet HaMikdash, incluso de antes. Tenían algo increíble también, una de las cosas, vean esto, cuando alguien mataba a alguien con respecto a la venganza de sangre, los indios contaban con lugares de refugio donde ahí se podían ir y no los podían tocar, nadie podía matarlos. Eso era en la época antes del Bet HaMikdash, antes del primer templo. Era la época Arei Miklat se llamaba, que tenían en esa época. Ellos también tenían esa costumbre y muchas cosas coincidían con las costumbres que tenían con los judíos que tenían en la época antes del Bet HaMikdash, como dijimos, varias cosas. Pero una de las cosas también que encontraron, y esto fue no hace mucho tiempo, eso fue en agosto de 1970, estamos hablando ya no hace mucho tiempo. Hay un profesor de arqueología de la Universidad de Brandeis en New York. Él hizo un descubrimiento increíble. Incluso es una piedra que está en un instituto en Washington, y hay una piedra que la habían hallado en 1886, pero esa piedra nunca se pusieron a investigarla, hasta que en 1970 decidieron investigar de qué era. Era una estela funeraria, era una matzebá, vamos a decir, ¿no? Lo que se pone un monumento, ¿sí? Que se halló en Tennessee y tenía una inscripción. Bueno, al final la fotografiaron varias veces al revés, se creía que el texto estaba escrito
en la lengua de los indios cherokee, pero al final este investigador se dio cuenta que en verdad no era un hebreo antiguo, era el hebreo que se escribía antiguo, y vamos a ver cuál es, que encontraron, y se dieron cuenta de ese error y al final pudieron descifrarlo. Ahí estaba escrito, lo que van a ver acá, esta estela funeraria de Bat Creek se encuentra en Washington, en un museo, y este es un hebreo antiguo, así escribían antes, en la antigüedad, y acá decía Rak, quiere decir solamente la Hashem, solamente, o la Yehudá, perdón, Rak le Yehudá, le faltó una Rak le Yehudá, ¿qué quiere decir? O qué es le Yehudá, quiere decir, ¿qué es le Yehudá? Era como alguien, como decía, el fin de Yehudá, y así lo encontraron y está todavía ahí, en esa reserva. Se ve que todavía esto, se calculó que esto fue grabada todavía 1000 años antes de que Colón llegue a América. Incluso hay una reserva india, se llama Bat Creek, es una reserva de tribu india que se encuentran, que ellos mismos dicen que tienen orígenes judíos, incluso no son piel rojiza, son piel más blanca. Vamos a ver, se llaman los indios, lo pueden googlear, lo van a ver, Melungioms, de la reserva india de Bat Creek, y todos de ellos son descendientes, ellos dicen, y son indios, ¿no? Pero son blancos prácticamente. Ahora los van a ver, van a ver también, ¿sí? No son tan así oscuros, ¿no? Bueno, y así hay varias cosas que también, no solamente eso, sino que también hay un libro que se llama, esto es otro, ¿de dónde llegaron? Ya que estamos acá, ¿de dónde llegaron? También no eran de las tribus perdidas, o de antes de las tribus perdidas incluso. Cuando hay un libro que escribió el Gaón de Vilna, ¿sí? El Gaón de Vilna, estamos hablando, falleció en 1797, y uno de los alumnos, él publicó el libro, se llama Sefer HaBerit, escrito por el alumno del Gaón de Vilna, que él dice, y ahí trae, que el Gaón de Vilna había dicho que lo que se llama Ofir en la Torá es Perú. Y ahí es porque la Torá dice que Shlomo HaMelech, cuando quiso construir el Bet HaMikdash, mandó a traer los cedros del Líbano, y mandó a traer oro de Ofir, que era un lugar muy muy lejos, y él era muy amigo del rey de los fenicios, el rey Hiram, y ellos, los fenicios, como sabemos, eran navegantes que navegaban por todo el mundo, y él mandó con su gente también a Ofir a traer oro. Según lo que trae el Gaón de Vilna, Ofir es Perú. Incluso también mucho más adelante los españoles, cuando conquistan América, se llevan el oro de Perú y se llevan la plata de México. Van a ver en Tasco que hay mucha plata. Toda la plata de México, las minas de plata empiezan a abrir minas de plata y empiezan a sacar la plata de México, y oro de Perú, oro de Ofir. Así trae el Gaón de Vilna, el alumno del Gaón de Vilna, es que había escuchado del Gaón de Vilna, que Ofir es un país muy rico en oro, en piedras preciosas, en maderas. Había un rey Hiram que había enviado sus marineros, conocían bien el mar, y era amigo del rey Salomón, el rey Salomón, para que viajaran a Ofir. Y ahí dice en el Naví, en el profeta, dice que llegaron en Melahim Aleph, en el capítulo 9, en Pasuk, entre el 26 y el 28, y ahí trae también en el libro de Divrei Yamim, en el Sefer de Divrei Yamim, dice que de ahí trajeron 400 barras de oro para construir el Bet HaMikdash, que habían traído de Ofir, y las llevó el rey Shlomo para construir el Bet HaMikdash. Y ahí dice que muchos de los que habían mandado judíos se quedaron a vivir en Ofir. Y muchos después de 2500 años, o más de 2500 años, casi 3000 años, entonces están con los fenicios, con los barcos, antes que el Colón y antes de que todos lleguen. Incluso también, no solamente Ofir, sino que también trae mucho más, mucho más antiguo. En la época de Noaj, uno de los hijos de Ofir, que fue el que fundó Ofir, seguramente, eso como dijimos Perú, uno de los hijos de Ofir, eso lo trae en la peraza de Noaj, se llama Yoctán, ¿sí? Porque ¿cómo fue? Dice Noaj, luego el hijo Shem,
el hijo de Shem, Arpachshad, luego Shelach, luego Eber, luego Yoktam y luego Ofir. Así trae la Perashá. Entonces, que habían llegado, incluso en los tiempos de Noaj, hasta Ofir, que era Perú también, y hasta Yoktam, que hoy en día se llama Yucatán. ¿Sí? Que habían llegado en los tiempos, estamos hablando de desde Noaj. No, Colón no descubrió un mundo nuevo, ya estaba, lo que descubrió es que había otro continente, ¿sí? Pero ya habitado de mucho tiempo antes. En el comentario de Rashi a la Torá explica que ¿por qué se llamaba Yoktam? Porque él era muy humilde, como de Catán, Yoktam, siempre se bajaba a sí mismo, por eso se llamaba Yoktam, así explica Rashi. Y por eso, porque él se empequeñecía a sí mismo en humildad, por eso Dios le dio la oportunidad de fundar varias ciudades. Así dice, no dicen dónde, así dice Rashi, en diferentes lugares del mundo. Yoktam, entonces, hijo de Ofir. Ofir era también de los... Bueno, entonces la pregunta es, ¿son los indios descendientes de las tribus perdidas o no son los descendientes de las tribus perdidas? Vamos a ver unas cosas muy interesantes. Algunas palabras que están en indio que son idénticas a palabras judías. Quizás con el tiempo se fueron perdiendo muchas cosas, pero hay palabras que son. Por ejemplo, persona, ¿sí? En indio se dice Jai. Jai quiere decir ser viviente. O por ejemplo, Auki es padre, que puede ser Ab también. Mayu viene de Maim. Mayu es un río, ¿sí? En indio también. Yaku viene de Yam, puede ser de mar. Dice Keika quiere decir de Keitab, de escribir, de escritura, ¿sí? Katá, por ejemplo, también está Samana, que viene de Seman, de tiempo, ¿no? Samana, así descanso. Taká es Daká, machucar, Sará, gran. Por ejemplo, acá van a ver otras palabras, bueno, esta es la misma, como dijimos. Hay muchas palabras muy parecidas y hay muchas más todavía sí, esa Zara, que se dice grano, es Zara, que también es cera, es una semilla. ¿Cómo llegaron? No es difícil entender cómo llegaron. Llegaron por el estrecho de Berim, ¿sí? Cruzaron todo lo que es en el norte y ahí pasan desde Europa o desde la Mesopotamia, que pasan luego hacia América, y de ahí fueron bajando y se fue poblando todo. Entonces la pregunta es o no, hay muchas reayot que sí, no todas, como dijimos, las tribus indias, pero muchas de ellas sí. Pero algo también muy interesante, que trae, en el año 800, vamos a cambiar un poco de tema, pero también hablando de lo mismo, en el año 800 de esta era común, de repente aparece un personaje que hasta hoy en día es contradictorio. Muchos dicen que sí es verdadero y muchos dicen que no. Se llama Eldad Adaní, ¿sí? Eldad el Danita, el de la tribu de Dan. Él apareció como un vendedor ambulante. Él dijo que se llamaba Eldad Adaní, que venía de la tribu de Dan. ¿A dónde apareció? En Europa, ahora van a ver. Él contó que en África había un reino judío independiente. Está todo escrito en la historia del Eldad Adaní, que estaba formado por 4 de las tribus perdidas de Israel. Se hizo llamar así Eldad Adaní, que era de la tribu de Dan, porque decía que él venía de la tribu de Dan, que era de las tribus perdidas judías. Y se hizo muy famoso porque trajo muchas noticias de las tribus perdidas de Israel. Él empezó a contar, y está todo escrito en varios libros que trae, hablan de las 10 tribus perdidas, y algunas estaban atrás de un río que se llama Sambatión, que ese río se llama Sambatión, viene de la palabra Shabbat, porque era un río que durante toda la semana como que avienta piedras muy fuerte, nadie puede pasar en Shabbat, en ese río descansa. Bueno, como habíamos dicho, él dijo, después de que murió el rey Shelomo Amelech, la tierra de Israel se dividió, y eso fue lo que hablamos la vez pasada, que después de Shelomo Amelech, su hijo Rehabam reinó, empezó a poner diferentes leyes muy difíciles contra el pueblo de Israel. Entonces ahí se levantó un líder que se llamaba Yerobam ben Nebat y se llevó a las 10 tribus. Entonces quedó separado 10 tribus de Israel en el norte y 2 tribus solamente, o 2 tribus y media en el sur, que eran Yehudá y Binyamin y una parte de Shimón y Leví porque estaba en todas las tribus.
la mayoría de las tribus, todas las 10 tribus se perdieron, después vinieron un rey, las exilió a todas las tribus y solamente quedamos hoy en día los que somos descendientes de la tribu de Binyamin y de la tribu de Yehuda y de la tribu de Leví. Los Kohanim y Levim son de la tribu de Leví. Entonces, Estas tribus se van a encontrar cuando vengan justamente de eso es la clase, exactamente, justamente, ¿sí? ¿Se van a encontrar o no se van a encontrar? Sí, según él, ahora vamos a ver, ahora vamos a terminemos así. Bueno, él contó que esto fue, para tener una idea, en el año 3202 después de la creación, es decir, 135 años antes de la destrucción del Bet HaMikdash, del primer Bet HaMikdash, ¿sí? Había un rey, como dijimos, Sanjerib, era el rey de Asiria, que él había invadido todo el reino del norte, la capital que era Shombrón, hoy se conoce como Samaria. Entonces, ahí fueron donde cayeron las 10 tribus y fueron exiliadas. Sin embargo, él contó que le habían contado sus ancestros de que, en generación tras generación, de que las 10 tribus no se habían perdido, sino que él relató de su propia tribu, de Dan, que no esperó a ser exiliada, sino que ya cuando venía este rey, se escaparon la mayoría de su tribu y se fueron a vivir a otros lugares y siempre estaban, él contó que las tribus siempre estaban en guerra, o sea, las 10 tribus estaban en guerra siempre con las 2 tribus, o sea, una guerra entre mismo el pueblo de Israel. Bueno, ellos contó que las tribus la tribu de Dan que era su tribu, eran grandes guerreros y después de pelear muchas batallas con las tribus nativas donde se fueron a instalaron su propio reino. Bueno, más tarde él contó que después de la destrucción del primer templo, del primer Bet HaMikdash, otra vez se le unieron 3 tribus más, o sea, la tribu de Naftali, Gad y Asher con la de Dan que él tenía. Está contando todo esto el Dada Dani. Y siempre vivían esas 4 tribus en paz, en una región muy fértil. El único problema eran las gentes, las tribus aledañas de los Goim, que estaban ahí, de las otras tribus que siempre tenían problemas con ellos. Pero él siguió contando que ellos tienen 5 Humashim, y la mayoría de los libros de los Nevi'im, pero nunca supieron lo que es Megilat Esther, porque nunca, eso fue un suceso mucho después. Tampoco no saben ni lo que es Hanukkah, ¿sí? Porque también fue mucho después. Ellos se exiliaron mucho antes, entonces no tienen el libro de Esther, no tienen el libro o sea, las historias de Hanukkah. Y no tienen Purim y no festejan. Y al estar separadas esas tribus del resto del mundo, de esas 4 tribus, no sabían nada acerca de los grandes sabios, tampoco de los Tanaim ni de los Emoraim, porque también esos pasaron la época después, de la época de la Mishnah. Solamente ellos tenían la Torá, no tenían Talmud, sin embargo cumplían con las halajot de la Torá y con las tradiciones. Y siempre decían, esto nos enseñó alajá le Moshe Misinai, es una alajá de Moshe y de Yoshua, así decían, alajá de Moshe y Yoshua. No tenían Mishnah, no tenían Gemara, no tenían todo eso porque ellos habían sido exiliados mucho antes y que hablaban en Lashon HaKodesh, no en hebreo. Lashon HaKodesh es el Lashon de la Torah, el idioma de la Torah. Él también contó una historia de los hijos de Moshe, no arameo, en Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh es como está escrito en la Torah. No es hebreo, pero no es hebreo. Hay palabras que no. Bayomer, no se dice Bayomer. ¿Sí? Amar dijo. Bueno, entonces hablan así de esa manera. Pero la Torah Be'al-Peh ¿La tenían? También de Moshe. Sí, claro. Sí, la tenían, pero no la tenían escrita como una Mishnah y la Gemara. Claro que la tenían Torah Be'al-Peh porque de ahí mismo se entregó, como dijimos, en Har Sinai. Él contó que había unos que se llamaban Bené Moshe. Contó que cuando el Bet HaMikdash fue destruido, en la época del primer Bet HaMikdash, el rey Nabucodonosor destruye el Bet HaMikdash y se lleva cautivos a Babilonia. Entonces los caldeos exigieron a los Bené Moshe, que eran los Leví, que eran los que cantaban en el Bet HaMikdash, porque una vez estudiamos que en el Bet HaMikdash, cada vez que se hacía una ofrenda, para que sea kasher esa ofrenda, tenían que haber canto. Los Levim se paraban en las escalones del Bet HaMikdash e iban tocando cada uno su instrumento, y de esa manera se hacían los korbanot.
en la Gemara dice que si no había canto no servía el Corbán. ¿Y cómo se hacía en Shabbat? Entonces ahí dice que si en Shabbat quizás unos dicen que sí había incluso y otros decían no, que era solamente cantado, sin instrumentos. En ese momento, cuando se habían llevado a todos estos cantantes y los que ejecutaban la música, se llamaban Bené Moshe, que eran de la tribu de Leví, los caldeos, quiere decir, cuando se los llevaban en cautiverio, les exigieron que canten, se pongan a cantar. Ustedes son los que cantan en el templo, empiecen a cantar, y todo el camino que se los llevaban a la Mesopotamia, a Babilonia. Entonces, y ahí los hijos de Moshe, quiere decir los Levín, lloraron ante Dios y dijeron: ¿cómo vamos a poder cantar la canción que Hashem en una tierra extranjera? Es Ech Nashir Shir Hashem. ¿Cómo vamos a cantar si ahora nosotros? Y los obligaron, y que ellos se cortaron los dedos para no tocar. Así trae también que se habían cortado. Quieren que nosotros toquemos, se cortaron los dedos para que no los obliguen a tocar. Esos dedos que tocaban las flautas y las arpas en el Bet HaMikdash no van a tocar en una tierra impura, decían, y por eso se cortaron los dedos. Bueno, al ver cuando Dios vio este hecho de estos Bené Leví, al ver esa gran angustia, él está contando, el Dada Dani, envió una nube y se llevó a todas esas personas y esa tribu con sus tiendas de campaña, y esposas, hijos, ovejas y ganado, a Eres Javilá, la tierra de Javilá, la tierra del oro, y allí los puso en medio de la noche, y nadie sabe dónde están hasta que venga el Mashiach, y ahí los cubrió. Y aún hoy en día, con todo lo sofisticado que tenemos de Google Maps y de todo eso que uno puede ver el mundo completo, todavía no se pueden descubrir. ¿Eres qué? Eres Javilá, la tierra de Javilá, ¿En dónde está esa? por África. Sí, pero no sabe exactamente. Solamente esa tribu es la que... Esa con algunas otras tribus que eran Tzadikim. Las que no eran Tzadikim no. Los que eran Tzadikim, los que se cuidaron, y las tribus de Leví, de esa parte de tribus que estaban también, se fueron a Eres Javilá. No se sabe exactamente quién, así contó. Y ahí están, y nadie puede descubrirlos, aún hoy en día. Una vez unos dijeron, pero ¿cómo se puede ser hoy en día? Hoy en día es imposible, con toda la tecnología que hay, no existe nada que esté oculto. Pero yo les digo una cosa, hace 2 o 3 semanas se encontró una tribu perdida, no de Israel, de indios, en el Amazonas, que no se había encontrado miles de años, y hasta ahora no los quieren molestar, no quieren entrar, no quieren hacerle nada. Y son una tribu que nunca se había encontrado con toda la tecnología en el Amazonas, una tribu que nunca habían encontrado. ¿Y cómo puede ser que no las habían encontrado? Pues, con todo y todo. Y si Dios no lo quiere, no lo van a encontrar. Dios es lo que quiere. Por eso, yo estoy hablando no de cosas milagrosas, ¿no? O sea, así, normal. Puede ser que incluso hoy en día hay tribus que ni se encontraron. ¿Y dónde queda eso? Muy bien. Entonces, hay un río, él contó un río poderoso que estamos hablando, que es un río que avienta piedras, como dijimos el San Batión, que las aguas del río fluían con gran fuerza arrojando piedras, e incluso dice que había un retumbar así muy, muy fuerte. Y continúa toda la semana hasta que el día de Shabbat se calma, y ahí contó él. Bueno. Como dijimos, San Batión quiere decir río Shabbat. Él contó también relatando que las 4 tribus, él pertenecía a la tribu de Dan, Naftalí, Gad y Asher, se comunicaron con los hijos de Moshe por medio de una paloma, como que palomas mensajeras, no podían cruzar. Entonces las otras tribus se comunicaban con los que estaban atrás de ese río San Batión. Y si quieren preguntarle sobre una ley, sobre una halajá o alguna tradición, escribían la pregunta en un pergamino, la ataban en la patita así de las palomas, que la mandaba del otro lado, y de la misma manera llegaban las respuestas. Y él contó, bueno, que era el hijo de Mahalí, continuó siguió toda su ascendencia hasta la tribu de Dan. Dijo que su tribu eran poderosas, eran guerreros, que tienen incluso un estandarte blanco en el cual está escrito en negro las palabras de Shema Israel. Bueno, y varias cosas. Él cuando atacan a sus enemigos, atacan diciendo Shema Israel. ¿Cómo le preguntaron? Bueno, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo hiciste para llegar? ¿De dónde saliste? Él contó que mientras estaba en viaje, para salir de ahí en compañía de un hombre de la tribu de Asher, y mientras estaban siguiendo un barco que cruzaba el mar, hubo una gran tormenta, el barco naufragó,
Él, Eldad y su amigo se aferraron a una tabla de madera que flotaba en el agua hasta que las olas los llevaron a un país muy salvaje. Eran unos caníbales. Y desgraciadamente su amigo, que estaba más gordito, contó, se lo comieron. Y él estaba muy flaco y por lo tanto decidieron engordarlo para luego hacerse su platillo favorito. Bueno, entonces él ahí era una tribu de los capturaron, la tribu de los caníbales, pero él, como era un hombre delgado, dijimos, los caníbales decidieron engordarlo antes de comérselo, pero lo mantuvieron prisionero para eso, le dieron mucha comida, todos los días le daban de comer, pero él no había comido nada porque no era kasher, por lo tanto comió muy poco, le rezaba a Hashem constantemente que lo salvara todo el tiempo, hasta que al poco de días la tribu de los caníbales fue atacada por otra tribu que eran adoradores del fuego y los tomaron muchos cautivos, entre ellos también se tomaron cautivos a él. Los nuevos amos que trajeron a sus cautivos a una tierra que se llamaba Asania, en la tierra del Yemen, para venderlos allí como esclavos. Entonces, muchos dicen que Asania también era el lugar, era China. Entonces los comerciantes judíos vieron que era un judío y lo liberaron, lo compraron a él y por eso él pudo llegar a ese lugar. El otro no existía más. Eldad Adaní. Eldad, o sea, el nombre se llamaba Eldad, es muy famoso la historia del Eldad Adaní. Eldad, el Daní quiere decir de la tribu, el Danita, de la tribu de Dan. Bueno, entonces él contó que sigue sus viajes por desiertos y montañas hasta que también encontró, mientras iba por los lugares donde pasaba por Arabia, encontró también a parte de la tribu de Efraín y parte de la tribu de Menashe, que vivían en Arabia, y esos eran lo que habíamos estudiado también cuando Muhammad, él empezó a levantar su religión, que quería convertir a los judíos que estaban ahí, que eran de la tribu, eran los que estaban ahí remanentes de la tribu de Menashe, de la tribu de Efraín. Por eso él dijo, los ismaelitas, así lo llamó, le temen porque son poderosos a esas tribus, son poderosos jinetes y tenían guerreros, pero después al final cayeron todas esas tribus. Bueno, y así contó que también se encontró por Armenia a otra de las tribus de Zebulún, y así él iba contando, está muy interesante en un libro de Eldad Adaní, también está en español, Eldad Adanita, sí, lo pueden ver, ahí está toda la historia. Pero él, sí, también en varios idiomas lo tradujeron. Hasta que al final llegó, después de muchos tiempos, llegó hasta Túnez, Kairouán, es Túnez, y ahí tenía una gran población judía. En Túnez había una gran población judía, hasta hoy en día todavía queda en la isla de Yerba. Bueno, y ahí le dieron la bienvenida, pero no sabían si creerle todas estas historias que contó. Mandaron a preguntar entonces al Gaón Rabbi Semach, que era el de la Yeshivá de Babilonia, era uno de los Geonim en ese momento, si es verdad o no todo lo que está contando. Y el Gaón Rabbi Semach respondió que sí se podía confiar en el Eldad Adaní y que gran parte de lo que relataba sí era cierto. Eso mandó uno de los Geonim. Entonces, por eso se conservaron muchos documentos históricos y hoy conocemos, gracias a eso, la historia del Eldad Adaní. Él enseñó muchas halajot. Por ejemplo, que ellos no sabían, la gente. Él venía de un lugar y contó ciertas leyes, por ejemplo, que el shohet, el matarife, no dice la bendición, la verajá, a la hora de matar al animal, si tiene la cabeza descubierta, o si es menor de 18 años, cuando hace la shejitá, esta no sirve. La halajá es que sí, aún un menor de 18 años, si hace shejitá y sabe, pero él decía que no, que ellos tenían la halajá, ellos sabían que estaba prohibido. Y así varias cosas que los jajamín no sabían si era verdad o era un farsante. Muchos jajamín dijeron verdad, que era verdad. Un jajam muy grande, ¿sí?, que se llama Eben Ezra, ¿sí?, lo pueden ver acá, y él dice, el Eben Ezra vivía en España. Ben Ezra, pero antes le decía Eben Ezra. No, Ibn Ezra, no le decían Ibn, pero es Ben Ezra. Y él ve acá dice, el Eben Ezra dice, Bekelal Omer Leja Kol Sefer Shelo Ketabu Neviim, todos los Sefer que no fueron escritos por los Neviim, o Jajamim, o los Jajamim, mi pia Kabbalah, de lo que recibimos, el Lismoch Alab, no hay que apoyarse en esos libros. Beafki Yeshbo Devarim, Shemachishim Adeanehon, dice, aunque hay cosas que no se entienden, que cosas contradictorias. Bekaja
Sefer Zerubabel, también hay un libro que se llama Sefer Zerubabel, no es dentro de los Nevi'im, no nos apoyamos. Begam Sefer Eldad Adani, y también el Sefer Eldad Adani, Bedomela, en cosas parecidas, no nos apoyamos en esos libros, según según él no lo cree, según el Ibn Ezra, que él escribió, que el Ibn Ezra es uno de los grandes jajamim que explican la Torah, es uno de los mefarshim de la Torah, y ahí lo trae él que no creía en eso. Pero ¿qué pasa? Ahí quedó en la duda. Muchos jajamim dicen que sí es verdad y que sí, cuando llega la Geulá van a venir todas esas tribus, como dice en el profeta Yehezkel, que lo vimos también. Pero había otra de las tribus milenarias. Hay antecedentes muy antiguos en el lejano oriente que de la presencia judía allí en China. China incluso también estaba mencionada en el libro de Eldad Adani. Él mismo contó que también en China, ¿sí? Había una de las tribus perdidas. También el Rab Menashe Ben Israel, en el libro que dijimos en el Mikveh Israel, a él también ahí cuenta de que había en China, todavía, en su opinión, también estaba en una de las tribus perdidas, y también había llegado a China. ¿Quién había llegado? Un viajero judío que era un rabino, se llamaba Benjamín de Tudela, hasta que también están los libros, ¿sí? Los viajes de Benjamín de Tudela, era de España, y él encontró, en su viaje a China, se encontró con muchos judíos. Ahora, ¿cómo llegaron entonces los judíos a China? En el año 555, antes de la era común, o sea, antes de empezar a contar el año 1, Asiria, como dijimos, había conquistado la tierra de Israel, como repetimos varias veces, y se llevó gradualmente a las tribus, se las fueron llevando ahí. Varios viajeros que fueron, sostuvieron haber encontrado remanentes entre los tibetanos de un pueblo chino, en Qian, y también más adelante había de la dinastía Tang, que era de una dinastía muy antigua de China, y ahí había mercaderes persas, había una ruta, se llamaba la ruta de la seda, que de ahí se iban hasta China. Y cuando iban ahí los persas, los judíos persas o judíos de Irak, encontraron varias tribus, varias descendientes de las tribus que se asentaron en diferentes ciudades en China, por ejemplo, en Cantón, en Guangzhou, en Jiangsu y en Ningbo. Y también vamos a ver en otros lugares. En varias ciudades chinas había. Otros se trasladaron todavía a donde era la capital en ese momento, que era Kaifeng. La capital de China en ese momento era Kaifeng, y a otras ciudades. Y ahí incluso tenían un escrito de las dinastías, ahí son por dinastías, las dinastías Yuan, que es referente a los judíos, que hay un escrito chino que dice que donde quiera que se encuentren los judíos, se entiende que había judíos por todos lados, porque decía en China donde quiera que se encuentren los judíos. Se deduce que no solamente era uno, sino varias comunidades judías diversas a través de China. Pero la documentación más completa, esto es Masaot de Rabbi Binyamin, o sea, los viajes de Binyamin Betudela, que están en español también. La documentación más completa y más antigua que existe acerca de la historia de los judíos en China fue escrita en chino por los mismos judíos, y fue escrita en 3 inscripciones y grabada en piedra para conmemorar la reconstrucción de una de las sinagogas en Kaifeng. Una que cuenta de los judíos de una dinastía, la dinastía Song, que estamos hablando de una dinastía del año 1960 y 1279 después de la era común, estamos hablando ya de esta era. Otra se refiere a mucho antes, del año 25 después de la era común, y había una tercera piedra que del año 1066 antes de la era común. ¿Sí? Las inscripciones tienen mucho material sobre prácticas religiosas, conceptos filosóficos y vínculos con la comunidad judía. Y una de ellas, Matzebot, de esas lápidas, se encontró en China, fue escrita en el año 1164. Y ahí hablan algo, les voy a decir lo que trae ahí. Ahí dice así, en chino: Abraham Avinu fue quien fundó nuestra fe. Después vino Moshe, el hombre que intercedió entre la humanidad y Dios. A través de Moshe recibimos la Torá. En la época del reinado de la casa de Han, del año 25 hasta el año 221, fecha en que llegó nuestra fe a la tierra de China.
Y en el segundo año del rey Han Chin, se llama, se construyó el primer Betamigdash en la ciudad de Caifén, o sea, el primer Betagneset. Y así dice, entre esta gente que cree en ídolos, o sea, los chinos, y en estatuas que llaman sus dioses, en vano son todas sus oraciones, ya que lloran hacia donde no hay espíritu, porque es vano y falso todo ese culto. Sabemos que incluso los chinos tienen otras, ni siquiera no es el cristianismo también, o sea, tienen otras adoraciones. No así las personas que dan honra y honor a la Torá sagrada, que se adhieren a ella y cumplen con sus mandamientos. Ellos saben de dónde viene toda cosa aquí en el universo. Bueno, la sabiduría divina y la Torá nos ayuda para saber de qué y cómo fue creado el hombre. Todo lo que creen en su fe y anhelan la verdad, hacen clemencia y misericordia. Bueno, hay más cosas que están escritas en esa piedra, pero también vemos que hay antecedentes arqueológicos de cómo llegaron ahí. Pero esto fue cuando fue el exilio, como dijimos, el exilio. Acá vemos piedras de cómo los judíos, grabados, cómo los judíos fueron exiliados de la parte de las 10 tribus de Israel por el rey asirio, Sennacherib o Sanjerib. Ahora, por otro lado, hubo un misionero jesuita llamado Matteo Ricci, muy famoso. Eso fue ya mucho más adelante. Y él relató cómo se encontró en China con un anciano caballero chino llamado Ai Tian, y después de una conversación le reveló que él era judío y miembro de una comunidad judía, de la comunidad de Caifén. Hoy en día, si uno va a Caifén, China, ya casi no quedan, pero todavía quedan algunos restos de lo que era la sinagoga y algunos descendientes de... usted fue a Caifén, ¿no, China? No, Caifén. Ah, no, bueno, hay gente que ha ido y se ha entrevistado con esa gente. En el pasado la comunidad de Caifén contaba con miles de miembros por la tolerancia religiosa que había y la apertura que reinaban en China hacia los judíos. Y adoptaron parte de esa cultura china, pero habían preservado lo que es la unidad de la comunidad judía. Tenían una sinagoga, incluso en el Museo Yad Vashem hay como una maqueta de lo que era la sinagoga en China. Este es el Matteo Ricci, que era un investigador, también un viajante. Matteo Ricci, que él contó todo, un italiano, así como Marco Polo, que iba por todo el mundo. Y él contó todo lo que había visto ahí. Esta es la sinagoga, la maqueta de la sinagoga de Caifén. El último rabino de la comunidad de Caifén falleció en 1867 y esa sinagoga de la comunidad fue construida en 1163, después fue destruida varias veces y después en 1860 fue destruida porque creció el río Amarillo y destruyó todos. Bueno, a partir de ahí la comunidad empezó a dispersarse, se empezaron a asimilar. Hoy en día prácticamente ya no queda nada. Algunos tienen algunas tradiciones y prenden velas y todo, que dicen que eran descendientes de todo eso. Pero hay una organización que se llama Shabé Israel, que es la que se encarga hoy en día de ir por todo el mundo a buscar de restos de las tribus de Israel y los traen a Israel. Esa organización se llama Shabé Israel y van lugar por lugar donde se enteran que hay así y que hay judíos, y fueron ahí hasta China y averiguan y llevan a rabinos para que digan si sí o si no. Y cuando los entrevistaron, ellos decían: mi oración siempre, nosotros toda la vida rezamos para volver alguna vez a la tierra de Israel. Y así ellas todos los cuentan todo lo que había pasado con sus antepasados, todo lo que había sucedido. Acá vemos judíos de la India también. Ahí sí fue. Ellos dicen que son Bené Menashe, de descendientes de la tribu de Menashe, judíos en la India, que hoy en día ya empezaron a ir a Israel. Descendientes de las tribus perdidas de Israel. Después de 3000 años estamos hablando. Hay descendientes de China, en la India también, vamos a ver, judíos en la China que están volviendo. Muchos ya volvieron, incluso muchos están volviendo. Sí, muchos de ellos. Sí. ¿Por qué? Por el ambiente, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Muchos se están volviendo y se dan cuenta, obvio, a muchos los tienes que convertir igual, porque no sabemos qué pasó en tanto tiempo, si hubo mezclas en esos tiempos, y muchos están volviendo y ellos tienen la tradición de que son todos descendientes. Vamos a ver acá,
También ahí en China, acá en Caifén. Esto es lo que queda de la sinagoga de Caifén. Ahí dicen que son, acá lo vemos, judíos de Caifén, ¿sí? Orgullosos de su herencia judía. Así como está escrito en el Tanaj, dice acá, Iné L Merrajok Yabou. Estos van a venir de lejos. Veine L Misafón del norte, Umiyam del mar, Be'ele Me'eres Sinim. Y hay otros que van a venir de la tierra de China. Incluso lo trae en el Naví. Y así como trae también en el Yehezkel, el profeta Yehezkel, Be'ayá Bayomahu ese día, Itaká Beshofar Gadol, va a haber un shofar muy grande. Ubao Aobdim, van a venir todos los perdidos. Me'eres Ashur, de la tierra de Asiria, los que se habían perdido las tribus. Be'anidahim, y los que estaban también expulsados. Be'eres Misraim, en Egipto y en todo lo que era la tierra de África, Beishtahabul Hashem, y van a venir todos a inclinarse, a prosternarse, Be'ar, a Kodesh, Birushalayim. Quizás ya estemos muy cerca de eso, porque hasta ahora nunca habían aparecido tantos Yehudim en diferentes lugares del mundo. Quizás estamos muy cerca de la redención final, y por lo tanto ya han comenzado, ¿sí? Por lo tanto, quizás ya estemos muy cerca de la Geulá, de la redención final, y por lo tanto ya han comenzado a aparecer esas tribus perdidas de Israel, de diferentes lugares que van apareciendo, por lo mismo que está escrito en Yehezkel, que cuando van a venir, y ya no van a ser otra vez tribus, sino que todos van a estar juntos, aunque cada uno va a tener su sector, pero todas las tribus van a estar unidas. Es la posibilidad de que quizás ya viene todo esto muy cerca, que ya empezaron a aparecer todas estas tribus.